Muy buenos días. La Pontificia Universidad Católica de Chile les da la más cordial bienvenida y da inicio al panel constitucional Propuesta de nueva Constitución, consecuencias en el desarrollo económico de Chile, en el marco del histórico proceso constitucional que como país estamos viviendo. Les recordamos que no se puede comer dentro del salón y que por normativa sanitaria es necesario mantener en todo momento sus mascarillas cubriendo nariz y boca. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, el decano de la Facultad de Economía y Administración, señor José Miguel Sánchez, la presidenta de la Fundación de Egresados, señora Alejandra Loyola, el director de CLAPES UC, señor Felipe Larraín. Saludamos también a los panelistas invitados, al profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, el señor Arturo Fermandois, la investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, señora Carolina Goich, al subdirector de la Escuela de Gobierno UC, señor Rodrigo Valdés. Nos distinguen además con su presencia miembros del Honorable Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica, autoridades y profesores de la Facultad de Economía y Administración UC, de la Escuela de Gobierno UC, del Centro de Políticas Públicas UC y de la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración. Saludamos de manera especial a nuestros profesores, estudiantes, funcionarios, egresados y a todos quienes nos acompañan de manera presencial o a través de la transmisión en vivo. Para dar inicio a este panel, invitamos a pasar adelante al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Muy buenos días. He conversado con varios de los panelistas y quedamos de acuerdo en que cuando hiciéramos un solo palabra nos sacáramos la mascarilla, tanto aquí en el podio como en el panel. Entonces, mientras la persona esté haciendo uso de la palabra, se entiende que va a estar más cómodo sin mascarilla, pero en el resto del tiempo queremos que todos mantengamos las medidas sanitarias y se lo agradecemos de esa manera. Es una gran alegría estar acá, lo primero, y quisiera saludar al decano de la Facultad de Economía y Administración, el profesor José Miguel Sánchez, a los miembros del Consejo Superior que están presentes hoy día, a la presidenta de la Federación de Egresados, señora Alejandra Loyola, nuestro director de CLAPES UC, Felipe Larraín, autoridades universitarias, particularmente a los panelistas, estudiantes, egresados, señoras y señores. Es un verdadero agrado poder participar junto a ustedes en esta actividad que ha organizado la universidad en conjunto la Facultad de Economía y Administración, su Fundación de Egresados y CLAPES UC, con el ánimo de poder aportar a la discusión en torno a la propuesta de la nueva Constitución y sus alcances en el ámbito económico del país. No cabe duda que a partir de octubre del 2019 el país ha estado viviendo un periodo histórico en el que se han ido sucediendo importantes hechos. Destaco el acuerdo por la paz, el plebiscito en que se votó el deseo de contar con una nueva Constitución, la elección de los constituyentes, la redacción de esta nueva hoja de ruta y finalmente hoy nos encontramos próximos a tener que votar en el plebiscito de salida por la opción de apruebo o rechazo de esta propuesta que la Convención Constitucional le presentó al país. Como Universidad Católica hemos estado presentes en este proceso desde sus inicios, en múltiples formas. Primero a través del programa Tenemos que hablar de Chile, un proceso de escucha activa, a través del trabajo realizado por el Centro de Políticas Públicas, de manera muy destacada, y por el Foro Constitucional UC, en los cuales muchos de ustedes han trabajado permanentemente. Instancias que han contribuido todo este tiempo con documentos de trabajo sobre los temas que aborda el nuevo texto constitucional y con la realización de seminarios, conversatorios y paneles de discusión como el que hoy día se presenta. Ciertamente a la universidad le corresponde abrir el debate de ideas y tener una amplia pluralidad, libertad académica y de expresión que enriquezca esta discusión. La actividad de esta mañana es una de las muchas que hemos llevado a cabo con el objeto de promover en la comunidad y particularmente en la ciudadanía a través de las plataformas virtuales una toma de decisión informada.
Hace algunos días finalizó el ciclo de debates constitucionales que organizó el Centro de Políticas Públicas. En él se analizaron las propuestas referidas al sistema político, la plurinacionalidad, la educación, la naturaleza, el sistema de protección ambiental y el derecho a la libertad de religión y creencias. Este ciclo de debates fue transmitido en conjunto con CNN Chile. Hoy nos reunimos para conversar y analizar las implicancias de la nueva propuesta constitucional en el desarrollo económico de nuestro país. El enfoque técnico desde la academia que se le ha dado a este panel nos permitirá, sin duda, poder conversar sobre los efectos de las distintas medidas y cambios más allá de las posiciones políticas. La Facultad de Economía y Administración, directamente y a través de sus exalumnos, a lo largo de su historia han aportado la discusión de las políticas públicas y de ese modo, ciertamente, al desarrollo del país. CLAPES, por su parte, no ha querido estar ausente en un momento crucial como el que vivimos y desde su misión ha permanentemente querido formar parte de este panel en el que va a partir de la investigación a desarrollar y entregar su análisis sobre el desarrollo económico del país a la luz de la nueva propuesta constitucional. Agradezco la presencia de cada uno y cada uno de ustedes esta mañana. De manera especial quisiera agradecer a los panelistas que nos van a acompañar. Ciertamente el decano de la facultad, profesor José Miguel Sánchez, al profesor Felipe Larraín, director de CLAPES, a Carolina Goich, investigadora del Centro de Políticas Públicas, UC, y al profesor Rodrigo Valdés, quien es subdirector de la Escuela de Gobierno UC. El profesor Arturo Fernandois abrirá este panel haciendo un análisis comparativo del texto constitucional de 2005 y la propuesta de la Convención. Así también quisiera felicitar a los organizadores, a su directora de la Fundación de Egresados, quien va a moderar este panel, y a la facultad, la Fundación y CLAPES por este espacio de reflexión que nos permite manifestar nuestro compromiso público, abriendo el debate y la reflexión en temas que son muy relevantes en el orden público, como es el desarrollo económico de nuestro país. Felicitaciones por la organización y estamos muy atentos al desarrollo de esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector. Ahora se dirigirá a nosotros el señor Arturo Fernandois, profesor titular de la UC y académico de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho UC, investigador asociado de CLAPES UC, máster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, quien nos dará un recorrido por los principales cambios entre la Constitución de 2005 y la nueva propuesta constitucional, desde su mirada experta como abogado constitucionalista. Bien, muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al rector de la universidad, don Ignacio Sánchez, al decano de la Facultad de Economía, profesor José Miguel Sánchez. También quiero saludar a la directora de la Fundación de Egresados y a todos los profesores, exministros, director de CLAPES UC, que nos honra con la presencia, alumnos y auditores que están telemáticamente. Estoy, en primer lugar, muy agradecido por la invitación que nos hace el decano y la Fundación, porque la Facultad de Economía fue la primera que nos acogió recién egresado para iniciar la carrera académica, antes que Derecho incluso, por allá por los años 80. Así es que le tengo mucha gratitud a esto. Y hablar de la nueva Constitución es un desafío, porque internarse en la nueva Constitución es como entrar en la mitología griega al laberinto de Gnosos, en Creta. Está lleno de intersticios. Si bien está sistematizada y tiene principios relativamente ordenados al comienzo, emergen novedades por todas partes del texto y eso nos obliga a hacer una selección de temas.
Podríamos hablar todo el día del borrador o propuesta de nueva Constitución, y estoy seleccionando algunos que estimo son propios del interés de la facultad y de la universidad. Y van a ir surgiendo contrastes con la Constitución actual en la medida que vamos avanzando en ellos. Por supuesto, no somos expertos en este nuevo borrador. En primer lugar, porque casi 400 artículos, hemos tenido no más de 30 y algo días para conocerlos en detalle. En primer lugar, y en segundo lugar, no participamos de su redacción. Por lo tanto, el desentrañar lo que significan los conceptos, los mecanismos, es también un desafío. Comencemos con los principios de la nueva Constitución. Si uno quiere identificar principios, aquí hay algunos muy interesantes. Desde luego, el Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado plurinacional, se define a Chile, intercultural, regional, ecológico. República solidaria, se construye como una república solidaria, dice el artículo primero, paritaria, inclusiva. ¿Cuál es el fin del Estado? La protección y garantía de los derechos fundamentales. O sea, aquí ya hay un paquete dogmático bien importante. Aparece mucho este concepto de la solidaridad a lo largo y ancho de la Constitución. Habla de temas y de principios que sí son propios más del constitucionalismo más tradicional, como es la supremacía constitucional. También lo afirma, el principio de juridicidad, legalidad, y le da rango constitucional a los tratados internacionales, que es un tema que hace mucho se venía discutiendo. Ahora, si uno pregunta, ¿estos son los principios? En realidad los principios son muchísimos más. Es más, los imprimí en una selección de buceo de principios. Son alrededor de 109 principios que aparecen a lo largo y ancho de la Constitución. Entonces tenemos algunos propiamente constitucionales, diría yo, como participación, transparencia, principios que están en la actual Constitución, en otras constituciones próximas y en leyes, rendición de cuentas, está el principio de justicia, desde luego, responsabilidad ambiental, responsabilidad fiscal, aparece sorpresivamente a mi juicio, pero positivamente. Y hay otros, muchísimos, de contenido más incierto. ¿Incierto para quiénes? Incierto, diría yo, para la ciencia del derecho constitucional, para la jurisprudencia de los tribunales que fallan en derecho constitucional, como por ejemplo la justicia abierta, el enfoque de género, la alternabilidad de género. Hay un tema importante con el género. Solidaridad intergeneracional, es un tema que viene del mundo de la previsión social. La acción climática justa, pluralismo jurídico, el buen vivir, la pertinencia territorial y otros tantos que resultan difíciles de desentrañar en su contenido. Una pregunta que uno escucha permanentemente es ¿qué significa la plurinacionalidad? Aquí está en la audiencia un distinguido convencional que puede explicarnos mejor después, con posterioridad, qué se entendió al interior de la plurinacionalidad. Uno va a los efectos jurídicos de la plurinacionalidad y puede anotar estos. En primer lugar, una coexistencia de distintas naciones. Chile es un Estado unitario, se afirma que es unitario, pero coexisten distintas naciones. Es intercultural, pero con distintas naciones. Unidad del Estado con plurinacionalidad. Obviamente esto significa autonomía y libre determinación para los pueblos originarios, que son una nación genéricamente tratada, que incluye obviamente todas las integrantes de ella, que se mencionan en la nueva Constitución, y son 11. Desde luego está el pueblo mapuche, Cahuéscar, Coya, etc. Están mencionados. Todas ellas son naciones al interior de un Estado unitario. Se les confieren derechos colectivos a cada una de estas naciones. Autonomía, autogobierno, cultura, identidad, cosmovisión, patrimonio, lengua, tierras, territorios, recursos. Esto no es menor. Se concede un derecho a los recursos naturales de sus territorios y desde luego al agua. Además de autoridades y jurisdicciones propias, porque vamos al pluralismo jurídico, que es esto último que está acá abajo, el cuarto. Esto significa, el pluralismo jurídico que está reconocido, significa que el sistema legal indígena coexiste con el sistema nacional en un plano de igualdad. Incluso su justicia es reconocida en un plano de igualdad. Este es un tema que fue obviamente muy debatido,
no hay mayores parámetros para precisar hasta dónde se extiende esta justicia indígena, está en un plano de igualdad, y el único mecanismo que se observa, así en una primera mirada, es que la Corte Suprema debe tener una sala especializada con asistencia técnica del sistema indígena. Es decir, la Corte Suprema resolverá en última instancia las decisiones que se produzcan en la justicia indígena. Esa es, hasta donde he podido estudiar, la única afirmación que hay en materia de unificación de justicias, de sistemas de justicia. Desde luego, se reconoce el derecho a educación propio a los pueblos indígenas. Medicinas tradicionales y prácticas de salud, que es un tema interesante, pero al mismo tiempo que abre incertezas, porque si uno revisa hasta dónde puede llegar el Estado imponiendo parámetros y controles estándares en el ejercicio de la medicina indígena, no queda muy claro. Queda más claro en materia de educación, donde se reconoce también un sistema de educación propio de los pueblos indígenas, pero el Estado ahí sí puede imponer requisitos mínimos, estándares, reconocimiento estatal. En medicina no lo dice, y yo imagino que deben existirlo para garantizar, obviamente, el resto de los derechos fundamentales de las personas que serán tratadas por esta medicina. Estoy tomando un tema, ejemplificando con un tema de lo que significa en realidad el pluralismo jurídico. Un tema polémico es este que está en el número 4, consulta y consentimiento indígena. Son dos mecanismos que se garantizan para los pueblos indígenas, y el más complicado, obviamente el que más jurídicamente nos produce inquietud, es el consentimiento indígena, que está planteado en términos generales en un precepto y en términos particulares en otro, donde se exige que los pueblos indígenas deben otorgar su consentimiento previo e informado respecto a todas las decisiones que afecten sus derechos reconocidos en esta Constitución, sin otra distinción. Por tanto, aquí surge la pregunta de si el resto de las decisiones del Estado, que no se refieren a esos territorios, pero que naturalmente afectan derechos, como una modificación legal genérica, una modificación constitucional, requiere o no el consentimiento indígena. El mayor debate acá es que este precepto excede, según los expertos, según lo que he podido identificar, lo que prevé el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en Estado independiente. Y lo excede porque este convenio lo que hace es exigir el consentimiento libre y previo, según su jurisprudencia, solo para dos casos: cuando los pueblos indígenas son removidos de sus lugares de asentamiento, o bien cuando se les cambia sustantivamente su método de subsistencia. No en todos los casos. Y esta es, de alguna forma, la inquietud que surge. Vamos al sistema político. El sistema político se ha debatido bastante. Estos ejes que voy a contar son relativamente conocidos, pero vale la pena repasarlos. La filosofía del sistema político es bastante clara: que exista un poder político dominante que decida con menos contrapesos que los actuales, con los menores contrapesos posibles. Me tocó estar con uno de los, diría yo, inspiradores del proceso constituyente en un debate del ex Congreso Nacional el viernes pasado. Estuvimos en un panel y escuchando su presentación, creo que es el espíritu del sistema, es decir, que exista una Cámara central donde se ejerza el poder y que deje funcionar a la política con la mayor libertad posible. Esto nos lleva, obviamente, a una reducción del poder presidencial. El poder presidencial se reduce por dos vías: la agenda legislativa, en primer lugar, que tiene las urgencias, y tiene, por otro lado, la iniciativa exclusiva. Ambas se reducen. Las urgencias se envían a una ley. Ya no está en la Constitución la capacidad de dictar urgencias. Será el legislador el que diga cuáles serán las prioridades y quién fijará las urgencias. Y la iniciativa exclusiva se altera porque se reduce una materia, seguridad social, que puede ser iniciada la ley por cualquier parlamentario, y en segundo lugar se introduce el elemento político porque cualquier ley de cualquier tema de gasto económico, social, puede ser iniciada por parlamentarios, y se da una ventana de tiempo al presidente para otorgar su patrocinio, el que, si no se otorga, detiene la tramitación, pero se introduce este elemento político al comienzo.
Esto hace que la Cámara de Diputados y Diputadas es la que realmente va a dominar la escena de la agenda legislativa. Yo diría que la Cámara de las Regiones fue adquiriendo a través del proceso mayor relevancia, pero nunca logró salir de ser una Cámara que legisla por excepción. Esto hay que entenderlo. Pero terminemos Poder Judicial. Naturalmente el Poder Judicial se reduce en su poder, una reestructuración importante que vamos a ver. La tendencia, como decía, es un Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara Central, que ejerce el poder legislativo y que concentra el derecho a legislar en todas las materias. Y una Cámara de las Regiones donde se legisla por excepción. ¿Por qué? ¿Por qué se habló tanto de unicameralismo o bicameralismo asimétrico? Básicamente porque si uno revisa la lista de 16 o 19 materias que la Cámara de las Regiones tiene poder legislativo, el número es importante, 19. Pero si uno revisa, son todos temas infrecuentes, aislados. Proyectos de ley que afecten la elección de autoridades políticas en la región. Proyectos de ley en que el gasto se pueda impactar en la región respectiva. Proyectos de ley en que se altere la división político-administrativa de la región. A última hora se fueron agregando otros: reforma constitucional, juicio político. Y 3 derechos: seguridad social, vivienda, educación. No está salud, por ejemplo. Entonces, son legislación excepcional. ¿Cuál es el cambio filosófico? La Cámara de las Regiones va a tener que empezar a aprobar caso a caso que tiene competencia para intervenir. Y esto nos va a llevar a un problema. El Poder Judicial quizá es el mayor doliente de este proceso constituyente. Esta es una opinión, creo, objetiva. No solo porque se le cambia el nombre, hay temas emblemáticos, sino porque hay definiciones sustantivas que lo hacen perder su rol jurisdiccional independiente y con autonomía completa que tiene hasta el día de hoy. Se termina el tratamiento honorífico, ya no se habla de magistrado, señoría, ilustrísima, excelentísima, se termina la jerarquía entre tribunales. Este es un precepto muy curioso. Afirma que no hay jerarquía entre tribunales, se distinguen solo de acuerdo a su competencia. Y es curioso porque si la Corte Suprema va a continuar detentando el poder de poder corregir sentencias que provienen de otros tribunales, entonces le preguntaba yo a otro académico en un debate, ¿cómo se llama eso? ¿Es jerarquía o no es jerarquía si tiene la capacidad vía recurso de casación de corregir una sentencia proveniente de la Corte de Apelaciones? Entonces, la afirmación es: no es jerarquía. Hay algo contra la jerarquía judicial en este proyecto, que es obvio. El Consejo de la Justicia ha sido bastante debatido, tiene 2 problemas centrales si se verifica con los estándares que sugirió, por ejemplo, la Comisión de Venecia para la promoción de la democracia en Europa. En primer lugar, la mayoría es externa, no es judicial. Primer problema. Segundo problema, tiene una facultad de revisión periódica de todos los tribunales de la Nación cada 5 años. Si bien no se puede extender a sentencias esa revisión, está la facultad de revisar tribunales, el mismo órgano que ejerce todas las facultades disciplinarias, que nombra jueces, que remueve jueces, que permuta jueces, y con una mayoría externa. Esto no le pareció bien a mucha gente y desde luego a los observadores de Europa. Vamos a la Constitución Económica. ¿Cuánto tiempo me resta, estimada? 10 minutos, perfecto. Aquí vamos a ir con cierta velocidad porque son los temas que con mayor facilidad ustedes conocen. Hablemos de algunos principios rectores: propiedad, expropiación, emprendimiento, minas, aguas, Banco Central. Entiendo que será tratado en el próximo panel. Lo mismo los temas laborales, tributación, etc. Aquí hay algunos principios rectores del sistema económico. Algunos son propios del derecho constitucional, otros están a nivel legislativo, y hay algunos curiosos que los expertos nos contarán qué significa. Por ejemplo, el pluralismo económico, porque la diversificación productiva tiene un significado. El pluralismo económico
no es tan sencillo de identificar. Sí, el pluralismo jurídico, el pluralismo ideológico. Hay una iniciativa amplia del Estado para que participe en la economía, y no solo como empresa, eso es importante. En cualquier forma, el Estado puede participar constituido en empresa o sin constituirse en empresa, en términos genéricos siempre. Es aquí donde naturalmente hay un cambio en lo que se entiende el principio de subsidiariedad, que el Estado actúa subsidiariamente y preferentemente a través de empresas que se rigen por el mismo estatuto de los particulares. Todo esto cambia. Está el principio de sostenibilidad fiscal. Se insiste en que el uso de los recursos del Estado debe ser eficiente, pero se autoriza que las regiones y las comunas se endeuden. ¿Cómo? A través de decisiones propias en conformidad a una ley marco, que debe fijar límites de endeudamiento y debe evitar que se use el endeudamiento para gasto corriente. Pero no dice cuál es el límite del endeudamiento. No hay una cifra como lo tiene el protocolo de la Unión Europea, el 60%, por ejemplo, del Estado. No hay cifras, simplemente una ley marco. Se declaran contrarios al interés social la colusión y los abusos de posición monopólica, y hay otros subprincipios que a mi juicio son preocupantes, como el de la soberanía alimentaria, que obliga al Estado a promover no solo la provisión de alimentos sanos, nutritivos, suficientes, sino a promover otras cosas como el comercio justo. La soberanía alimentaria apunta tanto a detener el ingreso de alimentos desde el extranjero. En derecho de propiedad, vámonos directo a lo más importante. Vámonos al Estatuto de Expropiación. El Estatuto de Expropiación, tal como lo confesó un ministro de Estado la semana pasada, el problema central está cómo vamos a interpretar el precio justo. Hoy día el Estado está facultado para expropiar y debe pagar el valor de mercado, el valor patrimonial, el daño patrimonial efectivamente causado, que lo fija de común acuerdo o por tribunales independientes y ordinarios. Hoy día es el justo precio. Y la pregunta que hay aquí es, ¿puede la ley en el futuro definir qué es lo que es justo precio? Agregar conceptos, deducir elementos, por ejemplo, como se planteó durante el debate, deducir inversiones públicas en un determinado valor de indemnizatorio, o utilidades consideradas excesivas por ese legislador. El texto logró quedar, gracias a acertadas intervenciones de algunos convencionales, con un reclamo directo a tribunales, que es lo que hoy día existe, respecto del precio. Pero la gran pregunta es, ¿y si la ley interviene? Y interviene el concepto justo precio, precisamente porque ya no es daño patrimonial, sino es justo precio. ¿Qué sucedería? Sucedería que se altera el corazón de lo que es el reconocimiento del derecho de propiedad, y ese es lo preocupante. En concesiones mineras, lo preocupante aquí es que, si bien se mantiene el dominio del Estado sobre todas las minas, absoluto, exclusivo e imprescriptible, eso lo tiene hoy día la Constitución desde el año 67, se elimina todo lo demás en materia de concesión minera. O sea, la concesión minera, que hoy tiene 4 garantías en la Constitución, que consiste en el derecho de propiedad sobre la concesión, en el otorgamiento judicial y no administrativo de la concesión, por lo tanto, terminación o caducidad judicial y no administrativo. Causales de terminación y caducidad fijas cuando se otorga la concesión de explotación, a fin de dar certeza para las inversiones, y no sobrevinientes permitidas por una ley futura. Eso está hoy día en la Constitución y de alguna forma es el secreto que ha permitido atraer inversión minera. Y también la garantía que existe hoy día de que las controversias las resuelven los tribunales de justicia, los tribunales ordinarios. ¿Qué hizo el texto? Eliminó todo lo referido a la concesión minera desde la Constitución. Naturalmente no estatizó la minería. Hubo un texto por ahí que exigía que el Estado, si quería explotar el cobre, debía hacerlo en sociedad o totalmente, exclusivamente, o en sociedad mayoritaria estatal con privados. Eso no fue aprobado, pero quedó este concepto de la ley verá qué hace con las concesiones mineras. Hoy día tenemos una ley de rango orgánica constitucional rigiendo, en la nueva Constitución es ley común,
Hay un balance medioambiental de un precepto genérico que autoriza naturalmente todos los controles medioambientales. La Constitución ahora propone varios deberes, zonas de exclusión minera en la propia Constitución. En derechos de agua, voy a ir acelerando, el cambio central es que si bien las aguas siguen siendo bien nacional de uso público, ahora son bienes naturales comunes, análogo, el permiso que da el Estado ya no es sujeto de propiedad como hoy, derecho de aprovechamiento, sino que pasa a ser una autorización administrativa esencialmente caducable, terminable y no comerciable. Esto no tiene colchón, esto no se amortigua en una disposición transitoria, esto comienza a regir inmediatamente desde que la Constitución entra en vigencia. Es decir, a partir del día siguiente ya no se puede ceder un derecho de agua, no se puede hipotecar un derecho de agua, no se puede rematar un derecho de agua, etc. El Banco Central se lo vamos a dejar al profesor Larraín, director de CLAPES, entiendo que va a exponer sobre esto. Yo simplemente subrayo los elementos que, a mi juicio, llegan al banco y que son distintos a la formulación y conducción de la política monetaria. Son, entre otros, la protección del empleo, el medio ambiente y el bienestar de la población. En derechos laborales hay cambios trascendentales por cuanto la negociación colectiva pasa a ser, de acuerdo a lo que decían los trabajadores, puede ser ramal, puede ser territorial. Las partes negociadoras son exclusivamente el sindicato y ya no hay grupos negociadores. El derecho a huelga se ejerce respecto de cualquier interés que definen los trabajadores y no solo respecto de la negociación del contrato colectivo de trabajo. Es un cambio radical en cuál es el objeto de la negociación colectiva, de la huelga, digo, y por lo tanto un cambio muy importante. Y los sindicatos tienen derecho a participar en las direcciones de la empresa, los trabajadores tienen derecho. Esto se habla que puede ser naturalmente la vuelta de los directores laborales. Las regiones y comunas pueden crear empresas públicas y vamos a tributación. En tributo, ¿qué es lo que es interesante desde el punto de vista dogmático económico? Los tributos siempre han sido tratados en las constituciones desde la perspectiva del ciudadano que debe pagar los tributos y que tiene ciertas garantías. Legalidad, justicia tributaria, no confiscatoriedad, proporcionalidad, etc. Ahora se cambia esto y se lleva el tratamiento de los tributos a los fines del buen gobierno, como potestad del Estado. Y se dice, deben los tributos nacer para determinados fines, dentro de los cuales está la reducción de las desigualdades. Es decir, el tributo nace con un objetivo de política pública, no como una forma de recaudar a fin de que las políticas públicas lo distribuyan. Y la legalidad tributaria es incierta porque se crean excepciones. Podrían eventualmente crearse tributos sin intervención de la ley, dado las potestades tributarias regionales. En derechos sociales, me deben quedar 5 minutos o 4, veamos 3 importantes. En educación, no soy el máximo experto para hablar en este salón de honor del tema, pero hay un aspecto preocupante que sí desde el derecho constitucional podemos decir. Y es fundamentalmente el que por alguna razón la libertad de enseñanza, que tiene más de 100 años en Chile, por cierto, y que tiene 40 años con una garantía precisa y jurídica, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que tiene cualquier persona. Esto garantiza que va a existir educación privada. Y discutiremos si el Estado está obligado a subsidiar y colocar requisitos, cuántos requisitos, solo genéricos, ideario educativo, controles, admisión, esa es la discusión. Pero no hay discute que hay educación privada. Por alguna razón se eliminó esta garantía. Y si bien se garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, ya no está el abrir, organizar y mantener, que a mi juicio es un retroceso importante, como se ha explicado por varios expertos. En derecho a la salud hay un sistema nacional de salud, estará integrado por prestadores públicos y privados. Aquí hay un reconocimiento al sector privado, hubo mucha discusión en su momento, pero desaparece el derecho del cotizante a elegir el sistema de salud. Luego se menciona el sector privado, pero la cotización de salud naturalmente estará
probablemente bajo riesgo, puesto que ya no es el cotizante el que decide cuál es la institución o el sistema de salud al que desea acogerse. Y desde luego, las cotizaciones son para aportar solidariamente al sistema, es decir, esto definitivamente va a fines de redistribución para efectos del seguro de salud. Hay derechos nuevos, creativos, desde el derecho al ocio, a la lectura, al goce de la lectura, hasta otros como el mínimo de energía, derecho al cuidado. Hay unos interesantes como el de los derechos de las personas neurodivergentes, están en muchas partes de la Constitución mencionadas ciertos sectores que se consideran históricamente postergados, violencia de género, etc. Y terminando, vamos a las disposiciones transitorias, que son 57. Las disposiciones transitorias tienen una técnica muy curiosa, bastante inédita en Chile al menos, que es pautear la agenda legislativa futura. Es decir, en lugar de decir que continuará vigente tal o cual precepto mientras no se dicte tal o cual ley, aquí lo que se dice, debe dictarse una ley en tales plazos, deben enviarse proyectos de ley en 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses y 3 años. Distingue varios plazos e impone al presidente de la República enviar proyectos de ley. Ahí están los temas. El más importante, que más le interesa, le da 60 días apenas al presidente para enviar el proyecto de Corte Constitucional y da un plazo perentorio al Congreso para aprobarlas. Esto sí que es más inédito porque obviamente significa que la agenda legislativa la copó la disposición transitoria. En educación, seguridad social, salud y salud público le da 2 años para aprobarla. No hay efectos si no se cumple el plazo. Se inventaron algunos efectos muy creativos, como que regía el proyecto enviado por el presidente o se dictaba un DFL sin autorización del Congreso. Afortunadamente esas salidas extremas desaparecieron. Y lo último que tiene las disposiciones transitorias son instrucciones al Ejecutivo. Esto también es bien novedoso. Le da instrucciones. Dice, usted debe convocar al Consejo de Gobernaciones en 3 meses. Debe convocar una comisión de transición socioecológica. Debe implementar una restauración de suelos. Pero además debe, aquí está, o falta, en 6 meses debe comenzar el proceso de redistribución de caudales. La Dirección de Aguas o la Agencia Nacional de las Aguas, si se crea, debe comenzar a 6 meses plazo a redistribuir caudales de derechos que ya no son de propiedad, son simplemente autorizaciones administrativas. Por lo tanto, en la lógica de la Constitución nueva, simplemente a través de un lápiz, estos organismos van a transferir derechos de agua o autorizaciones de uso. Hay ciertas incertezas jurídicas que harán para expertos y me queda una reflexión final en cómo podría resumirse esta Constitución. Yo creo que hay un fortalecimiento generalizado del Estado. El Estado es el gran actor en el futuro sistema constitucional de Chile en todas las materias. Hay nuevos derechos, muchos nuevos derechos. Algunos se veían venir, algunos me parecen adecuados, correctos, están en el derecho comparado y muchos otros no sabemos bien qué significan. El orden público económico, es decir, el sistema económico, cambia radicalmente, diría yo, porque coloca al Estado en el centro. No excluye al sector privado, lo admite, se garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas, pero hay un cambio en el enfoque, en el acento, en el balance. Los contrapesos se debilitan. Hablé solamente de 2, pero podría seguir con 3 o 4 más. Hay controles que desaparecen, el de la potestad reglamentaria queda muy alicaído, el de los procedimientos legislativos queda alicaído por la vía del requerimiento preventivo que desaparece, el control. Hay muchas remisiones a la ley que generan incerteza jurídica. Cuando alguien me dice, pero ¿por qué estás tan pesimista con este texto? Tiene tantas cosas bonitas. Yo digo, muchas cosas bonitas, las hay. El problema es que cuando uno de estos problemas se agudiza, puede aguar y frustrar el avance en todos los aspectos positivos que esta Constitución se produjo. Y por eso lo preocupante es que existen fuentes que pueden terminar frustrando esos avances que se esperaban.
y que está en el artículo 1 como la Declaración de Estado Social y Democrático de Derecho, en la medida que no se frustre ese sueño que muchos tienen. Hasta aquí llego, señor decano, muchas gracias, espero haber estado en el tiempo y le agradezco mucho la invitación. Agradecemos las palabras de Arturo Fermandois. Para el siguiente bloque contamos con 4 panelistas que nos darán una mirada técnica desde sus distintos ámbitos disciplinares de la propuesta de nueva Constitución. Dejo con ustedes a Alejandra Loyola, presidente de la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración UC, quien moderará este panel. Muy buenos días a todos y todas en esta invitación. En este segundo bloque continuaremos con nuestro panel de expertos para que nos compartan su mirada sobre el desarrollo y los efectos económicos de la propuesta constitucional. Nos acompañan hoy día Felipe Larraín y los invitamos a pasar al panel. Felipe, director de CLAPES UC, profesor titular de la UC, de la Facultad de Economía y Administración, doctor de Economía de la Universidad de Harvard. El señor José Miguel Sánchez, nuestro decano de la Facultad de Economía y Administración UC, profesor titular de la universidad y PhD de la Universidad de Minnesota. Buenos días, José Miguel. A Carolina Goich, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, asistente social y magíster en Economía también de esta casa de estudio. Muy buenos días, Carolina. Y a Rodrigo Valdés, subdirector de la Escuela de Gobierno UC, profesor asociado de la Escuela de Gobierno UC y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology. Si quieren tomar asiento, por favor. Comenzará este panel exponiendo al señor José Miguel Sánchez, quien nos acompañará y querrá profundizar en principales temas relacionados con iniciativa privada, libre competencia y entre muchos otros. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hicimos una asignación de temas para que no nos topáramos y no hubiera demasiada superposición en los temas. Entonces, a mí me toca hablar un poquito más de temas de mercados y cómo estos son tratados en la propuesta de Constitución. Y después mis colegas se van a referir a otros temas. ¿Por qué es tan importante, creo, que el tema de la competencia sea tratado en la Constitución? Cuando tenemos un marco legislativo, hoy día, tenemos una ley de defensa de la libre competencia que viene del DL 211 del año 73, de octubre 73, y que ha sido modificado varias veces. La última modificación fue el año 2016, que esa modificación contó con el apoyo de la OECD. Ya éramos miembros de la OECD y la OECD participó en la elaboración de esa última revisión de la ley. Creo que si uno piensa por qué está tratado el tema de la competencia en la Constitución, creo que claramente obedece a que a nivel del debate público, a nivel de la discusión, después de octubre del 2019, apareció el tema, con fuerza creo yo, apareció el tema de los abusos, se llamaba, pero tenía que ver en alguna medida con justamente con las colusiones. Cuando se hablaba de abuso, aparecían siempre como ejemplos de la colusión, que tuvimos varios casos en los últimos años. Ustedes se recordarán, no lo voy a mencionar aquí, pero hubo varios casos
diferentes productos, muchos de ellos de consumo habitual. Ahora, la competencia, sabemos bien que la competencia en los mercados produce una asignación eficiente de los recursos de la economía. Con ello, la sociedad entera se beneficia, especialmente los consumidores, quien puede acceder a bienes y servicios a precios que son iguales a sus costos de producción y que tienen la mejor calidad posible. Si un productor, algún oferente, trata de cobrar más que el costo o trata de disminuir la calidad de los productos, simplemente se quedará sin demanda, ya que los consumidores lo van a reemplazar por otro oferente. Ese es el principio de la competencia. Por eso a los economistas nos gusta tanto la competencia. Nos lleva a minimizar los costos de producción y mejorar la calidad y junto con ello la innovación. Pero cuando un agente económico abusa de su poder de mercado o pacta con sus competidores para evitar la competencia, como es el caso de la colusión, bueno, entonces tenemos efectos indeseados. Se restringe la cantidad transada de los bienes y servicios respecto a lo que sería su nivel eficiente, hace subir los precios, disminuye la calidad y todas esas cosas tienen costos para la sociedad. Los ciudadanos todos sabemos esto, todo el mundo lo sabe y por eso los casos de infracción a la competencia producen molestia e indignación en la gente. Esta es la razón por la cual la mayoría de las economías más desarrolladas o que están en vías de serlo tienen leyes antimonopolio o defensa de la libre competencia. Chile tiene, como dije al principio, una institucionalidad de defensa de la libre competencia que es ampliamente reconocida, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Una particularidad del caso chileno es que, y no todos la tienen, es que hay un ente persecutor, la Fiscalía Nacional Económica, separado del tribunal, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Este sistema, y siempre existe la Corte Suprema, el derecho a pataleo que llamamos en Chile, los no abogados, llamamos así. Pero el derecho a pataleo aquí existe, la Corte Suprema es la última instancia que existe en el caso del sistema chileno, la Sala 3. Y este sistema ha probado funcionar correctamente. De hecho, el descubrimiento, la detección de todos estos casos de colusión, que son de público conocimiento, se debe justamente a la existencia de la ley. O sea, la ley funciona. El hecho de que veamos estos casos y se detecten y se persigan es justamente una muestra de que la ley funciona. Si no tuviéramos ningún... el interés por coludirse de la empresa existe aquí en todo el mundo. El hecho de que se detecten es una buena señal, no una mala señal. Es justamente el hecho de que la institucionalidad funciona. ¿Cuál es el tema con la Constitución? Yo creo que la Constitución, en buena medida, o en alguna medida, debilita la institucionalidad actual en esta materia. Buscando reforzar esto, yo creo que logra el efecto contrario. El primer problema que veo con el texto constitucional es que se establece un cambio en el criterio con que hasta ahora se realiza la persecución de estas prácticas atentatorias contra la libre competencia. El artículo 182, el inciso quinto, dice, comillas, el Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados, las prácticas de colusión entre empresas y abuso de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. Hasta ahí el artículo 182. ¿Cuál es el problema de eso? Que aparecen junto a la eficiencia, que es la principal característica por la cual perseguimos los monopolios y la colusión como una manifestación de esos acuerdos monopólicos, aparecen junto a la eficiencia, que son criterios conocidos, usados, fundamentales de la ley antimonopolio actual, aparecen criterios tales como el funcionamiento justo y leal, que no están definidos en el documento y tienen un componente valorativo cuyos contornos son difíciles de definir. Se incorpora además el concepto de interés social, que tampoco está definido y que por supuesto admite diferentes interpretaciones. En el caso de la colusión, el hecho que se exija en el texto que las conductas afecten, esa es la palabra que aparece, afecten los mercados, también representa un aumento en el estándar de punibilidad, puesto que al menos para los casos más graves, hoy se sancionan por su mera ejecución
independiente de los efectos. Es un cambio de criterio muy importante respecto a lo que existe hoy día. Adicionalmente, este texto, como está escrito en la propuesta, desconoce que la concentración no es sinónimo de poder de mercado, lo sabemos bien los economistas, o posición dominante, y por eso la Fiscalía Nacional Económica hoy día tiene un control preventivo de fusiones. Hay fusiones que son económicamente justificables, que mejoran la eficiencia de cómo opera una industria para beneficio de los mercados, pero no todas son así. Por lo tanto, hay algunas, tampoco hay que ser ingenuos, hay algunas de las fusiones que sí puede afectar negativamente la competencia. Por lo tanto, lo que hace la Fiscalía Nacional Económica es un control preventivo, ex ante, de fusiones. A modo de ejemplo, en el año 2021, la Fiscalía Nacional Económica evaluó 36 solicitudes de fusiones. La gran mayoría de ellas fueron aprobadas sin condiciones, algunas de ellas fueron aprobadas con condiciones y con requisitos adicionales que deberían cumplir. En el fondo, yo creo que la Constitución en esto quiso hacer más de lo que debía. Bastaba que la propuesta constitucional señalara que el Estado promovía y protegía la libre competencia y que dejara la ley que tenemos hoy día, que está funcionando, que funciona bien, que hiciera su trabajo como lo ha estado haciendo. El segundo motivo de preocupación es institucional. De acuerdo al texto propuesto, hay un tema que yo creo que es muy importante, es que no está claro cuál va a ser la figura final con la cual va a quedar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En la actualidad, este tribunal está integrado por 3 abogados y 2 economistas. Esta composición particular, bien particular del tribunal, viene de sus orígenes, cuando se creó la comisión resolutiva y las comisiones preventivas, incluyendo las preventivas central. Esta conformación ha sido una gran fortaleza de la institucionalidad, pues permite analizar técnicamente, del punto jurídico y económico, temas de alta complejidad, con lo que los fallos y las justificaciones y resoluciones son en general altamente sólidos, bien fundados, de alta calidad. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un reflejo de un trabajo interdisciplinario que tan necesario es un área como el derecho a la libre competencia. En la propuesta constitucional no es enteramente claro si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia pasaría a ser lo que se llama un tribunal de instancia en el sistema jurídico, en el sistema nuevo, en los sistemas de justicia. No aparecen estos tribunales especializados, se llaman tribunales de instancia, pero de acuerdo a el texto solo puede ser compuesto por abogados que pertenecen al escalafón de jueces y que pasaría a formar parte del Sistema Nacional de Justicia. En el fondo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia quedaría en esta propuesta constitucional hoy día en una especie de limbo. No está bien claro qué forma va a tomar finalmente y con el riesgo de perder uno de sus activos y fortalezas más relevantes de nuestro régimen de defensa de la libre competencia. En tercer lugar, respecto también a competencias, si bien la normativa transitoria, una normativa transitoria que resuelve durante algún tiempo la regla definitiva respecto al Ministerio Público, se introdujo una regla respecto al Ministerio Público que le permite intervenir forzosamente, incluso en caso en que la Fiscalía Nacional Económica tenga la facultad exclusiva de querellarse para dar un inicio al procedimiento penal. ¿Cuál es el tema de esto? El tema es que hoy día la Fiscalía Nacional Económica puede acordar situaciones de delación compensada. Hoy día alguien puede autodenunciar, como miembro de un cartel o de una colusión, puede autodenunciarse y acogerse a un régimen de delación compensada. Este es el principal instrumento de detección de carteles, no solo en Chile, sino que en el mundo. El principal instrumento es cuando cuesta mucho detectar colusión. Cuando el precio sube o el precio baja puede deberse a muchas cosas, entre ellos acuerdos colusivos. Entonces, cuando alguien aporta información desde dentro, como fue parte del cartel de la colusión, puede acogerse a delación compensada. Este es el principal instrumento. Hoy día esto queda puesto en duda porque nadie va a autodenunciarse si mañana el Ministerio Público, independiente del acuerdo que se haya llegado con la Fiscalía Nacional Económica, puede seguirle una causa penal. Con lo cual se debilitan enormemente los incentivos a delatar un cartel. El espíritu de eso tenía que ver justamente con otro tema, que era el tema de si se podía la Fiscalía seguir una causa o no, independientemente de lo que hiciera el Servicio de Impuesto Interno. Estaba asociado más bien a las platas políticas.
Esa fue la razón de incluir eso, pero de paso afectó el tema de la delación compensada. Por último, y con esto voy a terminar porque tengo más temas, pero no me quiero alargar más de mi tiempo, por último está el tema que lo mencionó también el profesor Fernandois, que la Constitución tiene una definida vocación por creación de empresas públicas. En el citado artículo 182, que ha aparecido ya otras veces, en su inciso 2 dice: la Constitución reconoce al Estado la iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante diversas formas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley. Esto se hace a distintos niveles, a nivel comunal y regional también. Independientemente de las bondades o no de favorecer la iniciativa empresarial del Estado, es recomendable garantizar la neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas, de modo de no afectar la competencia y con ello desincentivar la participación de las empresas privadas en actividades económicas. Esta regla de neutralidad no existe en el proyecto de Constitución, pudiendo existir ciertos beneficios por parte del Estado que impidan una competencia en igualdad de condiciones con empresas privadas. El riesgo aquí es que hayan restricciones presupuestarias débiles y que el gobierno comunal, regional o por último el central vayan en rescate de la empresa si ésta está en una situación compleja o que sea aval para operaciones de empresas favoreciendo respecto a las condiciones que tendrían las operaciones privadas que eventualmente competirían con ellas. Para ser justos, así como la empresa pública por el solo hecho de serlo no debiera tener ventajas injustificables, tampoco debiera tener restricciones que tampoco sean justificables, tampoco debería estar sometida a regulaciones más restrictivas o exigentes que una empresa privada. En este sentido, la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República, que se extiende en el artículo 354 a las empresas públicas o sociedades en las que el Estado tenga participación, puede ser también una norma que termine restringiendo a la empresa pública y de nuevo la ponga en una situación de desventaja. O sea, en ese sentido, y con esto termino, la neutralidad competitiva en los mercados es fundamental si hemos de tener empresas tanto públicas como privadas compitiendo en los mercados. Muchas gracias. Le damos las gracias a José Miguel por su exposición, muy detallada en temas de libre competencia e iniciativa privada. Y quisiera invitar también a todos quienes nos acompañan por la transmisión a hacernos sus preguntas. Después de las exposiciones de este destacado panel, vamos a poder conversar con ellos y compartir preguntas que nos puedan llegar de quienes están presentes. Hay un código QR en sus asientos y pueden ingresar sus preguntas ahí. Y también a quienes nos acompañan por la transmisión, el código QR que aparece en pantalla y nos pueden hacer llegar sus preguntas. A continuación, queremos escuchar entonces al profesor Rodrigo Valdés, quien nos acompañará con alguna reflexión en torno a los costos de los derechos sociales, su reciente estudio presentado y además temas relativos a aguas y laboral. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación al seminario. Yo quiero, como decía Alejandra, hacer una cosa muy puntual respecto a temas fiscales, pero no me aguanto a reflexionar algo sobre otros temas también que son bien complejos en la Constitución, ¿no? Como el profesor Fernandois mostró, hay muchos temas que cruzan la economía. Aquí vamos a escoger solo unos pocos. Entonces, con esta mirada económica, déjenme partir primero que mi impresión es que lo más complejo, al final del día, en una Constitución, es que lleve a que funcione la política, que la distribución del poder funcione. Y creo que hay varias dudas todavía respecto de qué va a pasar con la fragmentación que vemos hoy día, con el inmovilismo que hemos tenido respecto del sistema político y del lado del Poder Judicial, que fue largamente descrito en sus problemas antes. Creo que el riesgo de cierto populismo autoritario que use el Poder Judicial como brazo queda como algo preocupante. Ese es el tema uno, yo creo, para la economía, porque la economía no va a funcionar si el sistema político no funciona. Si uno va ahora a temas mucho más específicos en la Constitución, déjenme mencionar en propiedad privada un par de cosas. Yo estoy menos preocupado del tema expropiación. Creo que eso ha salido fuertemente por nuestra experiencia pasada, en fin. Pero creo que eso
no es tan central, creo que se puede usar bien en el fondo, pero hay un par de otras cosas que creo que pueden producir problemas significativos. Creo que lejos el mayor problema en propiedad privada es lo que ha pasado con el agua, con los permisos de uso de agua. Y no porque sean caducables, creo que uno puede tener reglas sobre eso. Creo que sería mejor tener posiblemente un periodo sobre el cual se puedan usar sin problemas, pero creo que la no comercialización de algo que es muy parecido a una concesión nos lleva a una ineficiencia que puede ser muy, muy grande. Solo para que tengan una noción de diferencias de productividad entre sectores. La minería, en promedio, es 75 veces más productivo con 1 litro de agua que la agricultura. Entonces resulta que en un momento se va a redistribuir agua de una función muy productiva a una muy poco productiva. Por justa que parezca esto en distribución del ingreso, puede tener consecuencias muy graves. Mucho mejor sería poner un impuesto en esa minería y usar esa plata para esa redistribución. Entonces creo que el efecto que puede tener esto directo es complejo. Y por cierto, está todo el tema de la inversión relacionado a temas de agua, en que si no hay seguridad respecto de ese uso puede ser muy complejo. La minería, como nos mostró el profesor antes, queda sin ninguna protección. Yo no estoy tan preocupado de eso. Creo que incluso es interesante verificar que en la convención, con todo lo cargado ideológicamente en votación que fue, no logró poner nada que amenace directamente la minería privada al final. En el fondo, yo veo que no hay fuerzas políticas posibles en Chile para hacer locuras con la minería directamente. Otra cosa distinta es que a través de temas del medio ambiente o a través de temas como agua, sea muy difícil hacer minería, pero el efecto directo al menos creo que es menos complejo. Y por último, en propiedad privada quiero mencionar rápidamente la función ecológica, que creo que el profesor no lo mencionó, pero la propiedad privada en el mundo, incluido Chile, tiene una función social. ¿Qué significa eso? Esto me va a poner el sombrero economista y sobresimplificar, pero básicamente que a uno le ponen restricciones en el uso de su propiedad y no puede alegar, y no tiene derecho a compensaciones. Si me ponen un plan regulador y yo no puedo hacer ya un edificio en mi sitio, bueno, lo hicieron nomás. Bueno, eso es normal, eso es parte del mundo, es parte que la propiedad privada, esto además tiene una raíz católica muy importante, en que la propiedad privada va hacia algo más. La parte de la función ecológica puede ser interesante como concepto, pero tenemos que reconocer que es un concepto nuevo y que no tenemos idea de las restricciones que puede crear. Y creo que eso también puede generar problemas complejos. Bueno, esos son un par de reflexiones en propiedad privada. Creo que otro tema que es particularmente complejo para la economía es lo que sucede con la huelga en la Constitución que se propone. Y básicamente es una huelga sin techo. Dice explícitamente que la ley no le podrá poner ninguna restricción a la huelga. Y eso es bastante extremo en el sentido que rompe la posibilidad de tener una negociación reglada, por ejemplo, en que hay espacios donde la huelga es parte de las herramientas, parte ciertamente del derecho del sindicato en su negociación colectiva, pero esto va más allá de lo que yo creo que es sensato. Entonces, yo me quedo básicamente con el tema de aguas y con el tema de huelga como dos cosas que son muy específicas en la Constitución, pero que pueden tener consecuencias enormes en lo que sigue y que creo que van a ser difíciles de arreglar. Podemos hablar de por qué después, pero son temas muy específicos que al menos yo no he visto mucho que se discutan en la discusión política. Solo la Democracia Cristiana, en su propuesta de cambios, puso esto. Bueno, con esto déjeme pasar al tema fiscal y muy rápido, esto es muy obvio, ¿no? Hay varias cosas que producen presiones fiscales y hay una pequeña cosa que la atenúa. Lo que lo atenúa es la responsabilidad fiscal, que se reconoce como principio, pero la verdad es que el cambio de iniciativa exclusiva por concurrencia, la descentralización, que la verdad no tiene prácticamente bordes. No es propiamente tal un federalismo,
pero es bastante cercano. Y todos estos derechos sociales, que son muchos y tutelados por la justicia, producen mucha presión, ¿no? Quizás la buena noticia acá es que, al menos en el mundo político, hay creciente acuerdo de que la concurrencia hay que cambiarla. Vamos a ver más rato el acuerdo del oficialismo, ¿no? Pero al menos en los papeles que han circulado, la concurrencia siempre fue vista desde el mundo de los partidos políticos como algo malo. La pregunta es si los parlamentarios van a querer deshacerse de la concurrencia cuando se la hayan dado. Esa es una pregunta bien difícil de contestar, porque los incentivos de unos y otros son, como alguien me dijo ayer una vez, que pusieron el dedo en la torta y la probaron, puede haberles quedado gustando esto de gastar. Respecto de la descentralización, me la voy a saltar, no me siento demasiado experto en esto, pero creo que es un gran tema de la Constitución. Pero en el tema de derechos sociales tutelados sí quiero mostrar básicamente los costos que estimamos nosotros con un grupo de otros economistas, tienen varios aspectos, ¿no? Y para hacer el cuento largo en corto, fuimos artículo por artículo discutiendo, ¿esto tendrá costo o no tendrá costo? Ya, sí, tiene costo. Podemos medirlo, sabemos cuánto gastamos hoy día y es un trabajo un poco de mucho detalle, de básicamente 100 ítems que pudimos identificar. Y está la hoja Excel por si alguien quiere cambiar supuestos para ver estos cálculos. Y los cálculos nos dan básicamente que el gasto incremental en el largo plazo, cuando básicamente se entregan estos derechos, va entre 9 y 14 puntos del PIB, que es mucho, es significativo. Ahora, a mí no me sorprendió mucho esto porque viendo otras experiencias uno ve que 10 puntos del PIB es más o menos lo que ha pasado en otros momentos. Y les voy a mostrar eso en un segundo. ¿Es esto dramáticamente complejo? Yo creo que no. Es difícil. Pero en cierta manera creo que esto es simplemente un reflejo de donde está la sociedad hoy día. Es un espejo, una construcción de desafíos que tenemos. Y no porque existan en la Constitución van a dejar de existir, por ejemplo, una nueva Constitución. Más bien creo lo contrario, creo que va a ser cut and paste una nueva Constitución de este capítulo, en una Constitución nueva si ganara el rechazo. Lo que tenemos que preocuparnos es que esto hay que hacerlo bien. Y bien significa gradualidad, significa ponerse de acuerdo que los jueces no pueden decidir la política fiscal de un país, y eso no está claro en la Constitución. Y significa también preocuparse por el crecimiento, porque sin crecimiento esto simplemente es imposible de abordar. Termino mostrándoles experiencias de otros países. Esto es lo que pasó en 6 países, y uno podría poner Brasil, pero los datos son muy malos porque tuvieron una hiperinflación entre medio. Lo que pasó con la razón gasto a PIB. Nuestros mismos 10, 14 puntos del PIB adicionales, sobre los 24 que ya gastamos. Bueno, esto es la historia de 6 países. Y uno puede ver aquí que hay 3 tipos de experiencias. Hay una experiencia que yo llamaría fallida. Sudáfrica y Venezuela, simplemente con una constitución llena de derechos, no cambiaron en nada su gasto a PIB. Trataron, no pudieron, siguieron igual. Partieron de gastos, sí, bastante altos, de torno a 30. Recuerden que mencioné 24 en Chile. Hay 2 casos que yo diría son complejos en términos de que hicieron cosas pero fueron transitorias, y que es Bolivia y Ecuador, en que también, especialmente Bolivia, aparte de un monto alto, suben sus gastos, pero no son perdurables esos aumentos de gasto y vuelven a caer. El caso de Bolivia y Ecuador es interesante porque son recientes, sí están contaminados bastante con el boom de precios de materias primas y por lo tanto no son genuinamente esfuerzos de tributación. Y 2 casos que sí creo que vale la pena mirar más y que llevan a este tema de la gradualidad como un tema central y que no sé si llamarlos más de éxito o no, pero son el caso de Colombia y de España. España ya hace mucho tiempo, ¿no? El año 78, pero es impresionante cómo logró de a poco, junto con la convergencia a Europa, con muchas otras cosas más pasando, pero logró incrementar básicamente los recursos disponibles, y parte de un nivel muy bajo a propósito, para básicamente un Estado social de derecho. La gradualidad es importante, los niveles de donde se parte son importantes. Y Colombia también lo ha logrado con mucho sufrimiento fiscal y poniéndose de acuerdo en algo que creo que es muy interesante. Después de experimentar tutelaje de las Cortes que produjeron bastante desorden, se pusieron de acuerdo que el tutelaje existía
pero no implicaba tener que gastar necesariamente si no habían recursos. Entonces hay todo un procedimiento, básicamente porque la pérdida de control de lo fiscal fue dramático, y con esto lograron volver a poner en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, un poco el ritmo al cual se puede hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hay el micrófono jugando una pequeña mala pasada. Muy interesante el estudio, sin duda está publicado también, así que quien lo quisiera ver más a detalle y los más detallistas incluso meterse a los supuestos de la planilla Excel, la invitación que nos hace Rodrigo, pero también todos los otros comentarios en torno a los temas que quería mencionar, muy interesante. Muchas gracias. Queríamos invitar entonces a Felipe, que Felipe nos quiere compartir su visión sobre otros derechos también que quizás no han podido ser considerados en el análisis del estudio anterior, y una mirada respecto a la iniciativa exclusiva del Estado y otras en particular. Felipe. Muchas gracias, Alejandra, y un gusto estar acá, saludar al rector, decanos, copanelistas, a todos los presentes. Y la verdad es que este tema, bueno, nos tiene bastante concentrados en estas semanas que vienen, pero va a ser mucho más allá. Tenemos poco tiempo, yo quiero hacer una presentación respecto de los 7 temas que a mí más me preocupan en este proyecto de nueva Constitución. Y bueno, simplemente decir que es un proyecto interesante. Se hizo en la época de las redes sociales. Chile tiene 80% de la población conectada a Internet. Hay otras 33 nuevas constituciones desde la aparición de Twitter en 2008 que se han hecho, pero Chile tiene 3 veces el ingreso de los países que hicieron constituciones en este periodo, y tienen en estos países había solamente un 20% de penetración de redes sociales. Por tanto, nosotros tenemos una situación especial. ¿Qué temas me preocupan? Creo que hay elementos positivos, pero también preocupantes. Derechos sociales, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, autonomías de gobiernos regionales y locales, mayor presión fiscal, derechos de propiedad, conflictividad laboral y, por último, como conclusión, los efectos en inversión y desarrollo económico que podemos ver de este proyecto de nueva Constitución. Partamos por derechos sociales. En derechos sociales es atractivo, tenemos una cantidad importante de derechos sociales garantizados por la nueva Constitución, pero el que estén inscritos no es sinónimo de una garantía de que van a ser satisfechos. Aquí hay como una paradoja, porque uno dice, bueno, si esto fuera por garantizar derechos sociales, los países que más garantizan derechos sociales deberían ser los que más los satisfacen. En la práctica no es así. Chile, lo voy a mostrar a continuación, sería, si la Constitución es aprobada, la nueva Constitución, Chile sería el país con más derechos sociales aprobadas en este proyecto, garantizados en el mundo. No en Latinoamérica, sino que ahí sí que seríamos campeones mundiales en derecho. De los 11 países que más garantizan, como vamos a ver, solo Portugal tiene mayor ingreso per cápita que Chile. O sea, hay 11 países ordenados por número de derechos, y esto es lo que encontramos. ¿Qué riesgos vemos? Riesgo de activismo judicial. No solamente activismo judicial, sino atochamiento en los tribunales de justicia por gente que se ve frustrada en la satisfacción de sus derechos. Riesgo de expectativa frustrada. La gente dice la Constitución me lo da, pero yo no lo obtengo, por tanto, y quiero volver, ya lo tocó Rodrigo hace un momento atrás, pero otra visión del caso de Colombia. En Colombia reformaron su Constitución, la Constitución del 91, la reformaron 20 años después para dar un carácter progresivo a los derechos, porque estaban con un problema muy serio en términos de atochamiento judicial y otro. Les quiero mostrar, Chile, de acuerdo a la propuesta de nueva Constitución, tendría 103 derechos garantizados. Bueno, tendría más que Ecuador, que tiene 99, Bolivia, Serbia, Cabo Verde. Este es el grupo de países que más garantizan derechos en el mundo. Bueno, ¿y qué podemos ver? Aquí tenemos el ingreso per cápita de estos países. Chile es
el segundo país en términos de ingreso per cápita, luego Portugal. Portugal es el único país desarrollado de este grupo y, por tanto, lo que vemos acá es que garantizar derechos no es sinónimo de satisfacer derechos. Venezuela es 8 en el mundo en términos de número de derechos. Solamente para entender, la Constitución actual tiene 46 derechos. Eso es lo que nosotros contamos, 46 derechos garantizados. Algunos me han dicho, conversando con algunos convencionales, que los 103 que vemos acá de número de derechos de la propuesta de nueva Constitución, en realidad hay 112 si se incluyen derechos y libertades. Vamos a iniciativa, primer punto, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Es absolutamente central para el buen funcionamiento de las finanzas públicas. Esto está ya en la Constitución del 25, algunos arguyen que viene de la Constitución del 33, en la Constitución del 25 presupuestos, gastos e ingresos. En las reformas del 43 y 70 se amplían las materias de iniciativa exclusiva. Bajo Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, la iniciativa exclusiva para fijar sueldos y salarios y seguridad social data de entonces, de la reforma del año 70. El texto de nueva Constitución debilita o elimina la iniciativa exclusiva. Los parlamentarios con iniciativa tienen iniciativa en temas previsionales por mayoría simple y en gastos e impuestos, ya lo decía Rodrigo, lo decía también Arturo hace un momento atrás, se requiere la concurrencia presidencial. Ahora, yo les pregunto, si ya hay presiones con iniciativa exclusiva, ¿cómo serían estas presiones en el marco de un esquema en que las leyes son aprobadas y hay una ventana para que el Ejecutivo concurra? Yo creo que este es un tema mayor. Autonomías de gobiernos regionales y locales. Voy a ir rápido porque algunos de estos temas se han mencionado. Emisión de deuda. Hoy día esto es posible, pero con aprobación del Ministerio de Hacienda. Hoy día tendrían esta autonomía en emisión de deuda. Creación de impuestos. También se mencionaba hace un momento atrás. Creación de empresas públicas, municipales y regionales. En definitiva, lo que estamos yendo en esta Constitución es hacia un federalismo fiscal. Experiencias de federalismo fiscal en América Latina, en América del Sur, 2 importantes, Argentina y Brasil, que en lo que nosotros entendemos no han tenido una buena experiencia, ¿no es cierto?, con su sistema de federalismo fiscal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que se crea una empresa, se emite deuda y al final termina absorbiéndolo el gobierno central. Entonces estas son obligaciones que son hechas por un tercer agente que caen al gobierno central y debilitan las finanzas públicas. Voy al tercer punto, presiones fiscales. Ya lo tocó Rodrigo, así que yo solamente voy a hacer algunas observaciones al informe que ellos plantearon. En materia de presión fiscal, el artículo 183 tiene 2 elementos impecables. Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actual del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. Impecable. El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente, en fin, en beneficio de las personas y en función de los objetivos de la Constitución y las leyes les impongan. Impecable. Sin embargo, lo que vemos es una serie de presiones, a pesar de esta muy buena declaración, lo que vemos son una serie de presiones hacia la mayor presión fiscal. La garantía de derechos sociales que deben financiarse. Eso es parte de lo que entiendo que trabajó la comisión donde estuvo Rodrigo, este grupo de economistas, y claro, hay que valorar esos derechos sociales que significan en régimen ese financiamiento. Pérdida de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Si esa pérdida de iniciativa exclusiva va a significar más gasto. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto en materia de mayor presión fiscal? La emisión de deuda, lo que decíamos recién, la deuda que se emite a nivel de gobiernos regionales y locales y termina siendo una carga para el gobierno central. Y la creación de empresas públicas. Quiero decir que toda esta mayor presión fiscal tiene un impacto en la clasificación, puede tener un impacto en la clasificación crediticia en un mayor costo de financiamiento del Estado, las empresas y las personas. Este gráfico me lo voy casi a saltar porque ya lo mostró Rodrigo hace un momento atrás, entre 9 y 14 puntos del PIB, o sea, entre 27.000 y 40.000 millones de dólares, no el costo total, el costo por año.
Este es el costo por año en régimen. ¿Ah? Porque a veces quiere, oiga, pero este es el costo total. Sí, pero anual. ¿Ah? Entonces habría que levantar más recursos por entre 9 y 14 puntos del PIB. Pero yo quiero decir una cosa, y esto, están conscientes, algunas de estas cosas lo plantea el mismo informe, la cuantificación de 9 a 14 puntos es conservadora, porque hay cosas que no considera. Las implicancias en política tributaria de los mayores gastos, y eso tiene efecto a su vez en la actividad económica. Los ingresos que dejaría de percibir el Estado por cambios en la economía. Por ejemplo, restricciones a la explotación de minas estatales, ya lo planteaba el profesor Fernando hace un momento atrás. El efecto del fin de la iniciativa exclusiva tampoco está cuantificada, ¿no es cierto? El costo de potenciales demandas al fisco por cambios en el derecho de propiedad. Ese también es un costo potencial que está ahí y que yo no digo que es difícil de cuantificar, pero es un costo adicional. El mayor gasto por presión al Poder Judicial. Este es el ejemplo de Colombia, donde hubo que invertir recursos adicionales en el proceso judicial porque el Poder Judicial no daba abasto para cubrir las necesidades. Bien, o sea, 9 a 14, un minuto. En un minuto tengo que cubrir 3 temas, así que 2 minutos. Debilitamiento de los derechos de propiedad, ya se hablaba del justo precio. Me preocupa muchísimo, se planteaba anteriormente, el tema del agua. Reemplaza el derecho de propiedad por la entrega de autorizaciones administrativas, que son incomerciables e irrevocables. Se borra con un plumazo, ¿no es cierto?, la reforma al Código de Aguas de abril del 22. En minería, ¿no es cierto?, las concesiones indefinidas de hoy pasan a, ¿qué podemos entender? Permiso administrativo. ¿Qué podemos entender de cómo quedan? Fin al reconocimiento de la propiedad intelectual e industrial. Incertidumbre por futuro de las concesiones actuales en minería, telecomunicaciones, cárceles y cárceles concesionadas. Este es un fuerte desincentivo a la inversión, el debilitamiento de los derechos de propiedad. Y solamente esto me lo voy a saltar, pero la mitad del problema está en el sector agrícola. Hace poco se hizo una encuesta, se les preguntó en la agricultura, en un encuentro de la Sociedad Nacional de Agricultura, muy concurrido, se les dijo, bueno, ¿usted qué está haciendo con sus planes de inversión? ¿Los he postergado? 60%, o decidí no realizarlo. 75% o postergó o no realiza sus planes. ¿Y por qué? Incertidumbre por los cambios constitucionales. Bien, y con esto termino con 2 puntos en un minuto. Conflictividad laboral y social, lo planteaba también Rodrigo. La titularidad sindical en la negociación colectiva, le hace monopolio sindical en negociación colectiva. Posibilidad de negociación ramal, sectorial y territorial, lo que esto significa para las pymes que impongan condiciones generales de empresas grandes sobre las empresas pequeñas. El derecho a huelga se extiende al sector público. Hoy día hay huelgas en el sector público, son ilegales. Ahora, con derecho a huelga nos podemos imaginar lo que eso significa. Derecho a huelga en cualquier momento, no solo durante la negociación colectiva. Derecho de los trabajadores a través de los sindicatos a participar en las decisiones de la empresa. Esto conduce evidentemente a una mayor conflictividad laboral, alza de costos, desincentivo a la contratación de mano de obra y sustitución por tecnología. Y por último, los efectos en la inversión y el crecimiento económico. Será más difícil emprender, invertir y crear empleos en Chile. Hay un deterioro de la institucionalidad económica, se requiere consentimientos indígenas y hay una espada de Damocles ahí con la restitución de tierras. Los efectos prácticos de los derechos de la naturaleza y conflicto con otros derechos. Las dudas sobre el rol del sector privado. ¿En qué? En educación, salud y pensiones, al menos. Y la dependencia de futuras leyes que definirán aspectos económicos claves durante los próximos años. La implementación de estos cambios va a tomar mucho tiempo. La incertidumbre no se acaba el 4 de septiembre, independiente de cuál sea el resultado del plebiscito. Solamente para mencionar, nosotros en CLAPES UC hacemos calculamos este índice de incertidumbre económica que está en máximo histórico. Una de las razones importantes, la razón fundamental son factores internos y dentro de los factores internos la incertidumbre constitucional toma un rol preponderante. Así es que, bueno, con eso me quedo y lo dejo para reflexión, tal vez haya
algunos elementos para poder discutir en el panel que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por el compendio de temas por los que nos hiciste pasar. Y queremos entonces invitar a Carolina, que nos va a compartir sus impresiones respecto de sistema político, garantías y otros. Bienvenida, Carolina. Voy a poner el tiempo acá, pero igual tú no vas a decir. Uno se entusiasma y sobre todo después de escuchar a los colegas acá, y tenía un cierto punteo y a uno le gustaría decir muchas cosas que provocan, ¿no es cierto?, el sentido de esta reflexión. Así que agradecer la instancia para poder participar, saludar a nuestro rector, al decano y a todos quienes están participando en el foro. Yo tenía acá un par de láminas que quiero mostrar que no tienen que ver con mi presentación, sino con recuperar un trabajo valiosísimo que hizo, y aquí me pongo la camiseta del Centro de Políticas Públicas, de algunos colegas, y el trabajo que hizo nuestra universidad con la Universidad de Chile, muchos otros actores, antes de que se iniciara el proceso constituyente propiamente tal. Y esto de tenemos que hablar de Chile, donde ustedes lo deben haber visto, probablemente deben haber participado, y fueron cientos, miles de conversaciones, 8.800 participantes, y cómo recogíamos lo que esperaba el ciudadano común y corriente de este proceso. Y creo que vale la pena volver a leerlo, sobre todo a la luz de que ya tenemos el texto impreso, ¿no es cierto?, lo hemos leído y lo seguiremos estudiando. Lo primero, aquí hay 10 hallazgos, yo tomé 3 solamente, y esto, insisto, es para dar un marco a mis reflexiones. Y hablando de economía, es cómo aparece la economía de las personas, el modelo desde lo micro, la vida cotidiana, el trabajo y las urgencias económicas. Las discusiones de las personas cuando se habla de incertidumbre, y por Dios que la viven, no tienen que ver con los grandes números, con la macroeconomía, sino con lo que le pasa en concreto, con perder el trabajo, con qué pasa frente a un problema de salud, qué pasa con mi jubilación y cómo efectivamente tengo garantías en eso. Y en un contexto donde ya veníamos del estallido social, tenemos después la pandemia y el proceso constituyente, que solo genera mayor temor a perder además lo que tienes, esa búsqueda de certeza que es lo que nos piden los ciudadanos. Es la economía de las personas y esa mirada. Lo segundo que rescaté y quiero traer hoy día a la discusión es el desafío central de una nueva constitución en una nueva política. La crítica que hacen los ciudadanos a la política que se mira al ombligo, que se mira a sí mismo, que no está respondiendo a lo que las personas están pidiendo, a las instituciones capturadas por la política, cómo el sistema se protege y se beneficia, y en esto ven además la política no solamente a los actores políticos propiamente tal, sino también a las instituciones. Aquí tomé parte de la reflexión que hace, o del reporte, ¿no es cierto?, que se hace respecto de los diálogos y este llamado a también hacer acuerdos que salgan del antagonismo. Lo que nos muestra tenemos que hablar de Chile es que la sociedad parece que la élite es la que está polarizada, pero lo que nos pide la gente es no hacer esta distinción derecha-izquierda, sino cómo se resuelven mis problemas cotidianos, los de mi familia, los de mi comunidad, y también esto de la ética de lo público, el recuperar el sentido más profundo del servicio público y cuidar promesas que se cumplan. Y creo que eso es tremendamente importante respecto de lo que nos plantea el texto. Finalmente, esto de que lo diverso y lo distinto nos complementa, no nos divide. Yo los invito a volver a leer los resultados de este Chile a escala, del Tenemos que hablar de Chile, y a propósito de eso, mirar nuestro texto constituyente. Y uno diría cuánto de lo que aquí nos plantean los ciudadanos se responde en este proceso. ¿O qué garantías les damos de eso? Que esa incertidumbre que vivo, el temor que vivo en lo cotidiano se va a resolver. Y yo aquí solo tomar algunos aspectos. Uno mira la franja y el derecho a la casa propia, el derecho a la vivienda digna.
¿Qué certeza le estamos dando a los ciudadanos? Cuando hablamos de seguridad social, la disputa es respecto de algo que no logramos resolver en el Parlamento y por eso nos sacamos adelante la reforma previsional en varios gobiernos de distintos signos. ¿Qué pasa con la propiedad de los ahorros? Acá se planteaba en materia laboral. Yo estuve 16 años en el Parlamento y hay muchas cosas que me parece son un piso. Efectivamente, la declaración del trabajo decente, incluso la negociación ramal, yo no le tengo tanto temor, porque durante las últimas reformas que hicimos, las últimas leyes que aprobamos en el Parlamento, en nuestro Código del Trabajo, lo que hacíamos era llevar algo bien parecido a negociaciones ramales al texto de la ley. Lo hicimos con tripulantes, lo hicimos con sectores específicos en el comercio, lo hicimos trabajadora de casa particular. No sé, uno podría buscar varias legislaciones donde finalmente nosotros decíamos tiene sentido seguir en el Código del Trabajo poniendo legislaciones específicas, o más bien esto se debería generar acuerdos. Y lo que tendíamos a hacer era poner en la ley, ponerle el sello a un acuerdo que ya se daba en forma tripartita. Ojalá se diera eso. Pero cuando miro lo que tenemos nosotros en términos laborales, yo extraño cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Extraño qué pasa frente a la informalidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? O de las nuevas formas de trabajo. Hoy día muchos de los estudiantes, de los más jóvenes que nosotros, son móviles, ¿no? Trabajan en su computador. Y no hemos logrado nosotros resolver la discusión respecto de flexibilidad o adaptabilidad. ¿Permite este texto resolver eso que sí tiene que ver con la vida cotidiana de las personas? O pongo un ejemplo respecto de algo que a mí me compromete muchísimo. Yo me alegro mucho que esta sea una constitución que establece la paridad de género, que pone a las mujeres al centro en muchas cosas. Pero sabemos nosotros la importancia de la incorporación de las mujeres en términos de desarrollo de la economía. Hay un estudio muy antiguo, ¿no? Pero que siempre hacemos referencia, que tiene que ver con resolver el derecho a la cuna. ¿Y cuánto aportaría al PIB resolver el problema de la sala cuna, que hoy día está solamente garantizada para empresas que tienen 20 mujeres trabajadoras? Todos sabemos lo injusto y lapidario que eso es para las mujeres, no solamente para las que están en edad fértil. Y sin embargo, el sistema político no lo ha resuelto. ¿Lo resuelve esta Constitución? Yo hubiera esperado alguna mención especial a cómo aumentamos la empleabilidad de las mujeres, sobre todo después de la pandemia, ¿no es cierto? Los países desarrollados, uno mira, son 60, 70% de incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Nosotros retrocedimos de algo donde nos había costado superar el 50%. Y ahí uno mira, y quiero dejar aquí la pregunta para los expertos, más expertos que yo en temas constitucionales, respecto del sistema de cuidado. Uno podría decir eso es un gran avance. Nos permitiría quizás sacar adelante la reforma al sistema de sala cuna, que no hemos podido acordar en el Parlamento como país, hablo acá, durante tantos años. Y sin embargo, cuando uno mira el texto, lo hacía yo estos días preparando la presentación, hay algo que llama la atención, que tiene que ver con un sistema de cuidados que tiene carácter estatal. Cuando vemos en los casos de salud y en los casos previsionales, se habla de sistemas públicos. Es distinto público y estatal. Nuestra gran dificultad en sala cuna fue si íbamos a permitir que se financien salas cunas privadas con un subsidio público. Queda resuelto algo que hoy día es el -1, podríamos decir, respecto de garantizar que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral tranquilas. Y hoy día, hablemoslo no solamente de mujeres, sino también de padres, en términos de cuidado. Yo ahí me hago una pregunta, ¿qué hay detrás, eso que quizás no vamos a conocer, de establecer un sistema de cuidados que sea estatal? Qué gana de haber conocido las actas de ese debate, pero creo que finalmente lo que nos va a pedir las personas van a ser capaces desde el mundo político de ponerse de acuerdo en esas cosas, y nos ayuda esta Constitución o no a generar esos acuerdos. Ahí una reflexión sobre la capacidad del sistema político.
Tenemos por un lado la economía de las personas, lo segundo es el deterioro de la política. Si llegamos al estallido social, y aquí hilo el efecto del estallido social con nuestra economía, ¿no? Creo que eso es evidente, lo que pasó es que el sistema político dejó de hacer su trabajo, dejó de hacerse cargo de las urgencias de los ciudadanos. Dos discursos que caminan por carriles separados, ¿no es cierto? El desacople de la agenda de los ciudadanos y de la agenda política. Pero también el deterioro de la calidad de la política respecto al cumplimiento de las normas y de nuestra institucionalidad. Y aquí lo decían, los que han sido ministros de Hacienda lo sufrieron, pero Rodrigo Cerda yo creo que fue el que más sufrió, sin duda. Y el que se señale que la iniciativa parlamentaria existe y requiere la concurrencia del Ejecutivo no garantiza que eso se cumpla. Ya no lo garantizó. Y la historia de los retiros y el impacto que tuvo sobre la economía de nuestro país, pero sobre todo sobre el deterioro de la institucionalidad y la certeza para todos, fue lapidario. Entonces, yo siento que acá no hay una discusión respecto al sistema político y en particular me voy a hacer cargo de lo que pasa en el Parlamento, por mi propia experiencia. Hubo una discusión que estuvo centrada más bien en el revanchismo, en por algún motivo hay que eliminar el Senado, en tenemos que hablar de Chile, las personas no hablaban de eliminar una Cámara, hablaban de que el Parlamento se hiciera cargo con mayor rapidez de las urgencias de la gente. Y me parece que la discusión no estuvo centrada en mejorar la calidad del proceso legislativo y del producto final de las leyes que tenemos. Y eso es un problema y va a seguir siendo un problema en el texto tal cual como lo tenemos. Solamente para hacerme cargo de que ya me excedí en el tiempo, quiero plantear una tercera reflexión. Creo que este texto tiene cosas muy valiosas y desde el punto de vista del proceso que emprendimos como país, mirando desde el inicio, desde el estallido social, creo que nos ha permitido ir madurando una agenda de cambios que son imprescindibles y que de alguna manera teníamos que forzar a que se dieran. Y se ha ido generando extrañamente, a pesar de la polarización, bastante consenso. Rodrigo lo decía, hoy día deberíamos conocer la agenda del oficialismo, de las cosas que hay que cambiar en este texto, si se aprobara o si se rechazara. Y tenemos del otro lado, ¿no es cierto?, desde la oposición también, hoy día en concreto, sectores que jamás se habían abierto a esos cambios. Creo que eso es algo muy positivo y que tenemos que ser capaces de continuar como país. Este es un proceso que necesita más tiempo, de eso no hay duda, y tenemos, insisto, bastante consenso sobre ello. Pero junto con eso, a mí me encantaría que pudiéramos, en esa revisión, que yo espero tengamos la posibilidad de dar como país y ponernos de acuerdo de la mejor manera, incorporar temas de futuro, del país que proyectamos a los próximos 40 o 50 años. En esta misma sala discutimos de neuroderecho. Y lo que fuimos capaces nosotros en un país chico, pequeño, pero con voz grande, de poner en la discusión mundial, en la discusión internacional respecto a los temas de futuro. ¿Cómo abordamos la cuarta revolución industrial? La era de la digitalización. ¿Dónde está en este texto? Las oportunidades que tenemos geopolíticamente por nuestra proyección hacia la Antártica. Esos temas que son de consenso, y podría enumerar varios más, son los que yo espero que tengamos la oportunidad también en una revisión adicional de este texto de poder incorporar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu reflexión, por acercarnos a la humanidad, a la economía de las personas y por hacer esta mirada retrospectiva del proceso completo y de lo que necesitamos como país, no solo en este momento, sino que hacia futuro. Así que muchas gracias. Nos quedan unos minutitos para hacerle algunas preguntas a nuestros queridos panelistas y los invitamos también, así quieren complementarse en sus respuestas, por favor, con el mayor de los gustos. A José Miguel, respecto de su primera discusión, aquí nos preguntan, según distintos artículos de la propuesta de la nueva Constitución, hablan del rol del Estado en temas de regulación, fiscalización,
solidaridad, pluralismo económico y diversificación productiva. Sin embargo, además, habla en que se permita la creación de empresas a nivel comunal, regional. ¿Cómo esto podría afectar la libre competencia? ¿No hay un conflicto de interés casi evidente al ser el Estado dueño de más empresas y a su vez en el rol de regular? Bueno, sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de alguna manera lo abordé en mi presentación. El tema de neutralidad competitiva creo que es muy importante. Hay lo que se conoce en la literatura, se conoce como riesgo moral, y que es que se afectan los incentivos cuando hay algún tipo de desequilibrio justamente en los incentivos. Y aquí eso es lo que se genera cuando un gobierno comunal o regional crea una empresa. Obviamente, cuando esa empresa esté en problemas, o incluso antes de estar en problemas, yo lo veo casi como por ejemplo, si tiene que pedir un crédito, si tiene que pedir una resolución para operar, para lo que sea, o sea, tiene que pedir algún trámite. La pregunta es si va a tener el mismo trato que va a tener una empresa privada. Y por tanto, si es que va a haber posibilidad o no de competir en igualdad de condiciones. Lo que tenemos hoy día es que todas las empresas públicas y privadas responden con las mismas leyes y con los mismos tratamientos frente al fiscalizador, por ejemplo la CMF. Yo creo que eso hay que resguardarlo, y hoy día con el texto eso no está garantizado. Si la empresa pública entra en problemas, ¿quién va a financiar eso? Probablemente el gobierno local, regional, o finalmente esto va a terminar en el gobierno central, financiando a la empresa que está en conflicto. Así que yo creo que este es un problema que no está bien tratado en el texto. Muchas gracias, José Miguel. Para Rodrigo, en relación al estudio de la estimación del costo fiscal de la implementación de la nueva Constitución, la pregunta es si es que, dada esa estimación y lo que se espera que pase en virtud de este mayor gasto, ¿sería esta nueva Constitución viable? Y hace referencia a los recursos necesarios para implementarla, que de alguna manera, al parecer, excederían varias veces lo que incluso espera o la expectativa de recaudación de la reforma tributaria. Rodrigo. Bueno, yo creo que todo va a depender de la velocidad que se imprima en esto, porque creo que si uno piensa en Chile a 20, 30 años, es muy probable que tengamos una carga tributaria y una razón gasto a PIB del orden de lo que tienen los países desarrollados si todo camina de acuerdo a lo que nos gustaría, en que vamos a ser desarrollados. El problema no es el monto en sí, sino que es si uno quiere apurar estas cosas más de la cuenta. Y se produce una tensión en el corto plazo, por lo tanto macroeconómica, muy compleja. Ir demasiado rápido con impuestos significa pegarle demasiado al crecimiento. Hacer ese contrato social de impuestos es muy difícil. Si no se hace eso, uno termina endeudado y ya también es un problema. Entonces, creo que lo central acá es ponerse de acuerdo que hay que caminar hacia allá, pero el ritmo no puede ser irresponsable. Como decía yo antes, creo que es difícil pensar que en una constitución distinta a la actual, y pensemos gana el rechazo, se hace una nueva constitución, no vayamos a tener también derechos garantizados de algún tipo. Quizás garantizados de otra manera, quizás sean aspiraciones, pero yo creo que no hay que asustarse tanto a que el norte está más o menos claro. El problema es que tenemos que transitar en una senda que sea compatible con lo que han hecho otros países. Y la manera como se pone esto en la Constitución, con el tutelaje inmediato, puede provocar un montón de problemas. Muchas gracias, Rodrigo. Y quizás complementando un poco eso, Felipe, en relación a las presiones fiscales, y considerando los distintos arreglos institucionales que plantea la propuesta de la nueva Constitución,
¿Piensas que se pueda mantener la solvencia fiscal en el largo plazo o vamos a ver un deterioro sostenido de esta? Y si ese fuera el caso, ¿cuáles serían los principales impactos? Algo referiste en tu presentación, pero quizás momento para profundizar. Bueno, yo pienso que, gracias por la pregunta, Alejandra, yo pienso que es muy difícil plantear que vamos a poder mantener la clasificación tal como la tenemos en un escenario de una constitución que establece un mayor gasto de este nivel, porque creo que eso es muy difícil de resolver este tema. Ahora, Rodrigo apuntaba a algo que tiene mucha razón, que depende de las velocidades, pero también del punto al cual queremos llegar. No es solamente la velocidad, o sea, decimos en 20, 30 años, claro, pero hay que ver la historia de los últimos 20, 30 años. No ha sido fácil aumentar la carga tributaria en nuestro país, a pesar de las reformas tributarias que se han hecho. Por lo tanto, una cosa es lo que uno pone por delante y otra es lo que uno puede hacer, ¿no? Una cosa son las aspiraciones y otra es la forma de conseguirlo. Y creo que en ese sentido, a mí me gusta el caso colombiano, porque el caso colombiano tiene este tema que se demoraron 20 años en hacer una reforma a la Constitución que permitió resolver un problema que se había creado con esta explosión de derechos. Entonces, a mí lo que me preocupa es no solamente el tema de la clasificación, que creo que es un punto, pero me preocupa también el tema de las expectativas insatisfechas, de que la gente crea que al garantizarles derechos van a poder tener y satisfacer esos derechos, y me parece que eso es muy difícil de lograr, excepto en forma gradual y en forma moderada también, porque algo me dice cuando yo hacía ayer preparando esta presentación, miraba los otros casos, en un trabajo que hicimos con Sergio Ursúa, los otros casos en que se garantizan derechos sociales, el que Chile pase a hacer o pasara a hacer la Constitución que más derechos sociales garantiza, que más derechos garantiza en el mundo, en número, no es un tema menor. Yo digo, ¿por qué no hay otros que han seguido este camino y garanticemos más derechos? Porque al garantizar más derechos vamos a satisfacer más necesidades. Esa ecuación me parece compleja. Oye, Felipe, y tratando de conectarlo con lo que planteaba Carolina, pero profundizando en tu punto, la presión fiscal respecto al impacto que puede tener en la economía de las personas, ¿cómo esta cadena le impacta a la gente en el día a día? O sea, que tengamos un rating crediticio magro y cómo eso le llega a la economía de la gente. Yo creo que es interesante para contestar esa pregunta que tiene mucha importancia. Es la experiencia de los últimos 2 años. Porque en la experiencia de los últimos 2 años, los que estaban empujando los retiros planteaban que no, que esto era algo que era muy importante porque teníamos que ayudar a la gente en pandemia, se empujó 1, 2, 3, luego fueron 50.000 millones de dólares, pero miren lo que le pasó a nuestro mercado de capitales. No solamente al mercado de capitales, al costo del crédito de las personas. Si es ahí donde al final tiene esto. Una persona se podía endeudar, y yo creo que todos tenemos un recuerdo, hace no mucho, tasas de créditos hipotecarios UF más 2, y hoy día estamos en UF cerca de UF más 4,5 para una tasa de crédito hipotecario. Se han acortado los plazos, y esto tiene que ver con el debilitamiento del mercado de capitales, el aumento del riesgo país, en definitiva. Entonces yo creo que es por ahí donde ese es un canal súper claro, en que esto no solamente son mayores costos de financiamiento para el Estado, para las empresas, sino también para las personas en la decisión económica más importante que en promedio toma una persona, que es la adquisición de una vivienda, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay un camino súper claro en que todas estas cosas, esta mayor presión fiscal, a su vez, sin pensar en otro tema, no es solo el mayor costo en términos de tasa de interés, costo del crédito, sino también la inflación. Si los retiros produjeron un efecto importante, por eso Chile tiene en este momento, en parte, 13,1% de inflación anual. Entonces, inflación y crédito creo que son 2 canales a través de los cuales... Muchas gracias, Felipe. Y Carolina, quizás hay dos temas que aparecen en las menciones principales de las preguntas. Lo primero es cómo llevamos esto a las personas, al impacto diario, cómo esta incertidumbre, cómo este escenario, que no termina el 4 de septiembre, sino que tú dijiste
tenemos un trecho largo todavía por conseguir acuerdos, consensos que tienen que ocurrir para satisfacer lo que las personas sí decían y no otras cosas que no están conectadas con lo que la gente piensa. Y el segundo tema que se refiere hacia ti tiene que ver con el debilitamiento del bicameralismo. ¿Cómo lo ves tú habiendo estado ahí por tanto tiempo en base a tu experiencia? Bueno, son dos tremendas preguntas. Temas muy distintos y muy distintos además. Sí. Yo lo primero que creo es que, bueno, yo tengo mi opción personal y creo que además el camino del rechazo nos ayuda más a aquilatar lo que ya se ha hecho y a seguir trabajando sobre ello. Sino la discusión de cómo algo que está aprobado ya y además en un proceso democrático, conocido, ¿no es cierto?, ¿por qué modificarlo? Y creo que eso es parte de las tensiones que se dan. Pero espero y confío en nuestro país. Nosotros hemos sido capaces de hacer el camino a la chilena en muchas cosas y que efectivamente finalmente es el resultado de nuestra nueva Constitución. Ahora, eso requiere una bajada práctica, ¿ya? Aquí se muestran desde los datos, desde los impactos, pero creo que en cómo se implementa, sobre todo para las personas, el garantizar derechos sociales es clave. Y en eso aquí hay como un vacío, ¿no? Pongámoslo así, no está claro. Dice, hay cosas que tienen que empezar a regir, hay plazos que son bien difíciles de cumplir y creo que es de lo que finalmente el Parlamento se va a tener que hacer cargo en leyes específicas. O sea, aquí buena parte del problema no está en el marco general en términos de derechos sociales, en lo que está contemplado en la propuesta de Constitución, sino en cómo se hacen las transiciones y hacia dónde caminamos. ¿Cómo le garantizamos a las personas que están en ISAPRE y que tienen una preexistencia o quien tiene hoy día un tratamiento que va a tener acceso frente a los cambios que existan, ¿no? Que va a tener acceso? ¿Cómo garantizamos que no se produce un Transantiago en los cambios que hagamos? Y podríamos poner varios. Y sabemos que eso finalmente lo que requiere es resolver la incapacidad que ha habido en el Parlamento para ponerse de acuerdo. Y por eso es tan relevante. Aquí voy como a la segunda pregunta que me hace respecto del bicameralismo. Pero por eso es tan importante finalmente recuperar la capacidad de acuerdos en función de lo que están esperando y de lo que necesitan los ciudadanos. Y eso no significa volver para atrás, y yo me alegro mucho de eso, que los consensos hoy día avancen en que tenemos que hacer cosas distintas cuando todos dicen aquí tenemos que avanzar en un Estado que se hace cargo de garantizar derechos sociales en buena hora, porque por mucho tiempo eso se postergó en función de otros indicadores. O no solamente es un tema de la política, sino también de otras instituciones, de una empresa privada que hoy día no puede pensar en no hacerse cargo del impacto ambiental o del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, porque no es sostenible. Creo que esos cambios son positivos y nos hacen partir en otra etapa, ¿no es cierto?, en otro estado, el debate. Pero hoy día, tal cual como quedó estructurado el Parlamento, creo que no nos favorece justamente la generación de esos acuerdos. En muchos temas lo que hemos visto es que finalmente el tener dos cámaras que están más equilibradas en sus poderes y sus representaciones ayuda a madurar una propuesta de ley y generar finalmente ese acuerdo. Y a mí me preocupa que finalmente acá está centrada esa tarea en la Cámara y además con mayorías simples para hacer modificaciones en temas muy relevantes. Entonces, el que no esté la obligación de alguna manera o el incentivo, pongámoslo en positivo, a generar acuerdos más de mediano plazo es complejo para las personas y es complejo también para el país. Yo siempre grafico. Si cada 4 años cambiamos a todos los directores de los servicios de salud, nunca vamos a tener buena salud pública. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Pongamos los recursos que pongamos. Entonces, esa mirada de mediano plazo, que es la que hace que los países crezcan, es la que necesitamos y por eso también marcos institucionales que respetemos todos, que fortalezcamos y que sabemos que si no, finalmente son tomados por otros. Y ahí vemos el narco, cómo genera muchas veces protección para la gente en una población o de sectores más vulnerables,
o el riesgo de populismos que están a la vuelta de la esquina, que no son experiencias que hoy día puedan estar tan lejanas a nuestro país. Muchas gracias, Carolina. La verdad que con la exposición que tuvimos y con la calidad del panel, la verdad que podríamos extender enormemente esta conversación. Tema tenemos y sabemos que va a continuar en los siguientes días de manera muy importante y más allá del proceso que vamos a vivir como elección, como país, el 4 de septiembre. Estamos llegando entonces al término de esta jornada, de este panel. Le agradecemos a la universidad, a nuestro rector, a la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, a quien represento, a nuestro decano, José Miguel, de la Facultad de Economía y Administración, a todo el equipo de CLAPES, UC, a la Escuela de Gobierno, también de la UC, que han participado en esta jornada, y mantenernos muy atentos y responsables, que como universidad y en cada una de las instituciones de esta universidad que representamos tenemos un rol de proveer discusión de calidad al país, a nuestra sociedad, y eso es lo que queremos proveer, y además invitarlos a que se sumen a las siguientes instancias que tengamos. A todos los que están presentes a través de la conexión remota y en la sala, muchísimas gracias por su participación.